En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de una placa Peltier, cómo funciona una placa Peltier. En la parte superior de la pantalla pues aparecerá una tarjeta donde da acceso al vídeo, donde explico los fundamentos teóricos de una placa Peltier. Bueno, una placa Peltier, esta que tenemos aquí, esta placa Peltier, esta que tenemos aquí, nunca la conectéis en el aire. ¿Qué quiere decir en el aire? Así, directamente, como la tengo yo aquí. Ahora cogemos y conectamos tensión positiva en el rojo o tensión negativa en el rojo, tensión positiva en el negro o tensión negativa en el negro, y la dejamos así en el aire. Nunca hagáis esto porque se nos va a estropear. Se os va a estropear y al mismo tiempo va a ser inoperativo. ¿Por qué motivo? Porque la parte que genera calor, que puede ser esta, puede ser la otra, va a camuflar a la parte que genera baja temperatura. ¿Por qué motivo? Porque si os dais cuenta, entre una cara y otra cara pues hay poca distancia. Hay poca distancia, con lo cual la parte que genera alta temperatura, que vamos a suponer que es esta, pues va a camuflar a la parte que genera baja temperatura. La va a camuflar, por tanto no va a generar esta baja temperatura, sino que la va a anular. Y al mismo tiempo, prácticamente automáticamente, esta placa Peltier nos va a dejar de ser operativa, se nos va a estropear. ¿De acuerdo? Con lo cual, nunca la conectéis así. Por lo tanto, la placa Peltier, para conectar una placa Peltier, siempre tiene que estar en contacto con un disipador. Por ejemplo, como tenemos aquí tenemos la placa Peltier, que está conectada, una de sus caras está conectada a un disipador de temperatura, que es este que tenemos aquí. Este disipador de temperatura está formado por unas ranuras, a ver si las podemos ver porque parece hacer sombra, está formado por estas ranuras que tenemos aquí. En estas ranuras que tenemos aquí, lo que va a hacer que, por ejemplo, la parte que genera alta temperatura, vamos a suponer que la parte de arriba va a generar baja temperatura, que es el primer ejemplo que vamos a poner, y la parte de abajo va a generar alta temperatura. Esta alta temperatura que va a hacer que en estas ranuras va a generar una corriente de aire, ya que estas ranuras longitudinalmente se extienden a lo largo de esta pieza y van a generar aquí una corriente de aire que va a salir por aquí. Esa corriente de aire lo que va a hacer, pues va a ir disipando el calor que va generando la cara de la placa que genera alta temperatura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en un primer momento esta pieza es el disipador, que sirve pues para eso, para disipar el calor que genera la cara de la placa que está generando alta temperatura, y por tanto no nos camufle la baja temperatura que genera la otra parte de la placa o la otra cara de la placa. Y luego, para reforzar más esa disipación, tenemos aquí este molinillo. Este molinillo lo que hace es un ventilador. Es un ventilador que va a dar vueltas y va a generar una corriente de aire. Y con lo cual va a forzar esa corriente que va a disipar la alta temperatura que genera la parte de la cara de esta placa Peltier. Esta corriente de aire va a ser un refuerzo pues para que la disipe más, para que esa disipación sea más completa. Luego tenemos aquí pues esta sonda que va a recoger pues la temperatura que va a generar esta cara de la placa Peltier y que va a ir a este termómetro. Y la temperatura que recoge esta sonda pues va a ser registrada a través de esta pantalla. Luego tenemos aquí el amperímetro. El amperímetro, que nos va a indicar dos cosas: la corriente que está consumiendo esta placa Peltier y al mismo tiempo la polaridad. Ahora está apagado, pero si veis aquí intermitentemente aparece una rayita. Cuando esta parte de la placa está generando alta temperatura y la parte de abajo está generando alta temperatura, va a aparecer el signo menos. ¿Qué quiere decir? Que el terminal de color negro tiene una tensión positiva y el terminal de color rojo una tensión negativa. Cuando no esté esta rayita, que es el signo menos, quiere decir que está polarizado directamente esta placa Peltier, o los diodos o las células Peltier que forman parte de esta placa Peltier van a estar polarizados directamente, con lo cual el terminal de color negro va a estar conectado a una tensión positiva y el terminal negro a una tensión negativa y el terminal rojo a una tensión positiva. ¿De acuerdo?
Luego tenemos aquí este interruptor, que es un interruptor térmico. Ese interruptor térmico pues solamente va a funcionar cuando la parte de arriba de la placa Peltier esté generando alta temperatura. ¿Y para qué sirve? Pues para que la temperatura que genera pues no sea muy alta. Es decir, que cuando llegue a una temperatura más o menos 80 grados, de 80 grados, pues este interruptor térmico se desactive y bloquee la fuente de alimentación que proporciona corriente a esta placa Peltier y también al ventilador. Se va a desconectar, la placa va a dejar de recibir corriente, por lo tanto va a dejar de emitir calor y por lo tanto se va a ir enfriando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta una temperatura de 60 grados en la cual este interruptor se vuelve a activar y vuelve otra vez a funcionar la fuente de alimentación generando corriente o proporcionando corriente a esta placa Peltier y también al ventilador. Así sucesivamente, pues ¿para qué? Pues para tener una temperatura constante en esta placa, y vuelvo a repetir, solamente cuando esta cara de la placa esté emitiendo calor, ¿de acuerdo? Esté emitiendo alta temperatura. ¿Cómo funcionaría un interruptor térmico? Vamos a explicarlo de una forma rápida. Bueno, pues tenemos aquí este interruptor térmico, el cual está formado por un sensor que nos va a recoger la temperatura, y tenemos aquí los dos terminales, estos dos contactos que forman parte de unas laminillas metálicas, y por tanto aquí está en contacto. Y luego tenemos aquí pues los terminales exteriores. Vamos a suponer que ponemos en marcha la placa Peltier está generando alta temperatura y por lo tanto se produce corriente. Y bueno, esa alta temperatura es registrada o recogida por este sensor. Bueno, a medida que va aumentando la corriente, ¿qué es lo que ocurre? Que esta laminilla metálica pues se va a dilatar, y al dilatarse se nos va a estirar y va a abrir el contacto, con lo cual la placa Peltier deja de recibir, ahí que no se ve bien, perdón. La placa Peltier deja de recibir corriente y por lo tanto al dejar de recibir corriente pues no genera alta temperatura y por tanto se nos va a enfriar. Con lo cual esta laminilla, pues esta lámina metálica pues va a dejar de dilatarse y va a volver a su posición inicial ayudada por este muelle. Va a volver a su posición inicial hasta poner otra vez en contacto y volver a poner en contacto la fuente de alimentación, que va a proporcionar otra vez corriente a la placa Peltier, que la cual vuelve a generar otra vez calor. Así sucesivamente estos contactos se van a ir abriendo y se van a ir cerrando. Bueno, pues así, en resumidas cuentas, es como funcionaría un interruptor térmico. Bueno, y una vez que ya hemos visto todos estos prolegómenos, pues vamos a proceder a ver cómo funciona esta placa Peltier. Bueno, ahora tenemos aquí dos pilotitos, uno rojo y otro verde, que nos van a indicar si está generando frío o si está generando baja temperatura. El verde genera baja temperatura, rojo genera alta temperatura, aunque también nos lo va a indicar el amperímetro, y cuando sea negativo está generando baja temperatura, y cuando no esté el negativo está generando alta temperatura, o el mismo termómetro nos lo va a indicar. Si va a bajar el valor o si sube, pues nos va a indicar si está generando alta o baja temperatura. Por lo tanto, vamos a poner en marcha y vamos a generar previamente baja temperatura. Vamos a ver hasta qué punto llega. Vamos a poner en marcha la fuente de alimentación antes que nada. Y ahora pues vamos a darle el conmutador para generar. Se enciende el verde y vamos a generar baja temperatura. Esta cara de la placa va a generar baja temperatura, y como veis aquí tenemos el negativo. Negativo quiere decir que está polarizado. Los diodos o las células Peltier que forman parte de esta placa Peltier están polarizadas inversamente y por lo tanto van a generar baja temperatura. Vemos que va bajando, 2,8. Negativo, ya entramos en zona negativa.
un menos 1,6. Vamos a ver hasta qué límites llega. Menos 2,1. La baja temperatura, que se nos ha apagado aquí el amperímetro, así conseguimos. Ahí está consumiendo 3,15 amperios. 2,2 menos 2,2. Bueno, la baja temperatura, el límite de la baja temperatura depende también de la cantidad, de lo bien o mejor o peor que disipe este disipador. Contra más calor disipe, pues más baja temperatura vamos a conseguir. ¿De acuerdo? Bueno, menos 1,8. Ahora vamos a ver qué temperatura tiene el disipador. Le conectamos aquí al disipador. Sabéis que el disipador está en este momento disipando la cantidad de calor que está generando la cara de la placa, que está generando alta temperatura, que está en contacto directo con el disipador. Pero vamos a ver qué temperatura, hasta qué temperatura nos está disipando o está manteniendo ese disipador la cara que genera alta temperatura. Bueno, suele estar entre 25 y 30 grados, pero vamos a ver hasta qué temperatura llega. 27 grados. 28, 28,6, 28,9, 29, bueno, entre 25 y 30 grados, Entre 25 y 30 grados suele tener la temperatura que alcanza el disipador. Ahora vamos a cambiar la posición del conmutador. Volvemos a poner aquí la sonda que nos va a medir baja temperatura, porque todavía no hemos cambiado la posición del conmutador. Vamos a ver si se nos mantiene. Vamos a dejar ahí la sonda. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar la posición del conmutador, es decir, ahora está generando baja temperatura esta cara superior, pero vamos a cambiar la posición del conmutador y vamos a generar alta temperatura. Y así vemos cómo funciona el interruptor térmico. Bueno, vamos a cambiar de posición. Vemos que está bajando la temperatura y vamos a cambiarle de posición. Como veis, ha encendido el piloto rojo. ¿Qué quiere decir? Que esta parte de la placa está generando alta temperatura. Como veis, el amperímetro, ya no tenemos aquí la rayita, no tenemos aquí la rayita que indica el signo menos. ¿Qué quiere decir? Que esta placa Peltier, los diodos o las células Peltier que forman parte de esta placa están polarizadas directamente y por lo tanto están generando alta temperatura. Por tanto, esta cara está generando alta temperatura. Pero vamos a ver, fijaros qué rápido sube. 81 grados, y ven, a 81 grados ¿habéis oído? Se nos corta. La fuente de alimentación, se nos ha activado el interruptor térmico y por tanto ha bloqueado la fuente de alimentación y por tanto no se pondrá en marcha la fuente de alimentación hasta que salga de una temperatura que yo creo que son 60 grados. Ya veremos a ver. Bueno, 65 grados. Como veis, vuelvo otra vez a funcionar y vuelvo otra vez a calentar. 80 grados se nos vuelve a bloquear la fuente de alimentación y deja de proporcionar corriente a la fuente de alimentación y también, como veis, al ventilador, que también deja de funcionar. Vuelve otra vez de nuevo a bajar. 65 grados, bueno, entre 60, lo que pasa es que tarda un poquitín entre que detecta la temperatura hasta que aparece en la pantalla, pues tarda un poco, no es automático, y por tanto está entre 60 y 78 grados, pues hay entre más o menos entre 60 y 80 grados nos va a mantener la temperatura,
¿de acuerdo? Bueno, este es uno de los ejemplos en los cuales utilizamos una placa Peltier. Por ejemplo, esta pieza, este bloque que tenemos aquí, tenemos este ventilador, este bloque que tenemos aquí, está formado por este ventilador. Luego existe, a ver si se ve correctamente, así conseguimos verlo bien. Tenemos aquí estas ranuras que están así alrededor, estas ranuras que forman que es el disipador. Este sería el ventilador, este sería el disipador, y entre el disipador y el microprocesador está la placa Peltier. La placa Peltier lo que va a hacer, una de las caras que está en contacto con el disipador, lo que va a hacer que una de las caras que está en contacto con el microprocesador, que va a hacer que el microprocesador pues trabaje a una temperatura conveniente, porque estos componentes pues son muy críticos y muy sensibles al calor, y por tanto es conveniente que trabajen a una temperatura determinada, y por lo tanto esa placa Peltier, a través de la cara que genera baja temperatura, pues va a hacer posible que trabaje a esa temperatura, mientras que la otra cara, la que genera la alta temperatura, pues va a estar en contacto con este disipador, con este disipador, estas ranuras, y la parte superior pues va a estar, tenemos aquí el ventilador, que va a generar esa corriente, y por lo tanto va a facilitar y va a reforzar esa disipación. Va a reforzar esa disipación. Va a reforzar, por tanto, va a reforzar esa disipación. A ver, le ponemos y vemos cómo funcionaría. Vemos cómo da vueltas ese disipador, el ventilador, y va generando una corriente de aire que va a proporcionar al disipador una corriente extra para poder disipar más completamente el calor generado por la cara de la placa Peltier, que genera alta temperatura. Por eso es un ejemplo para que utilizamos la placa Peltier. Todo esto viene dentro de un bloque, por eso no he podido enseñaros la placa Peltier, porque todo está dentro de un bloque, ¿de acuerdo? Y además, de acuerdo, pues hay que tener cuidado, sobre todo con estos componentes, con los microprocesadores, porque al tocarlos o al rozarlos enseguida se nos estropean, y por eso no os he mostrado la placa Peltier. Aparte de que forma parte toda ella, el ventilador, el disipador, la placa Peltier, forma todo ello un bloque. Bueno, en este vídeo vamos a ver otra forma de utilizar la placa Peltier. La placa Peltier por norma general se suele utilizar para refrigerar componentes delicados, como por ejemplo el microprocesador de un vídeo, pues que es muy crítico a las temperaturas, y sobre todo a las altas temperaturas, y por lo tanto, para que no alcance a esas altas temperaturas, pues colocamos una placa Peltier que lo que hace pues es refrigerarle. Bueno, aquí el ejemplo que vamos a ver ahora en este vídeo es cómo podemos utilizar, como ejemplo así un poco así ilustrativo, cómo podemos utilizar una placa Peltier. Bueno, una placa Peltier la podemos usar pues para calentar. Aquí tenemos agua en este recipiente, y este recipiente que tenemos aquí le hemos puesto encima de una placa Peltier. Le hemos colocado la sonda. Esta sonda que tenemos aquí pues corresponde a este termómetro. Este termómetro que nos va indicando los grados que tiene en este momento este recipiente de agua. Y luego tenemos aquí este reloj que sirve pues porque le voy a dar cámara rápida para que veáis que estamos usando la cámara rápida, para que no estéis los 15 o los 20 minutos
que va a tardar en calentarse esta agua, porque le vamos a calentar a una temperatura aproximada de 50 grados y luego le vamos a enfriar a una temperatura pues próxima a los 12 grados. En ambos casos, sobre todo el enfriamiento, pues tarda bastante. Para que no esté los 20 minutos ahí pendientes del vídeo, pues le vamos a dar cámara rápida, y este cronómetro que tenemos aquí pues va a ser la prueba de que estamos usando esa cámara rápida. Bueno, primeramente pues vamos a calentar el agua. Y le vamos a calentar, tenemos aquí una temperatura de 21 grados, y le vamos a dar el interruptor, el conmutador le vamos a dar a la posición de calentamiento. Ahora la placa Peltier está funcionando en función de emitir calor, y va a calentar este recipiente de agua, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a cambiar la posición del conmutador. Este recipiente de agua está alcanzando una temperatura de 50 grados, pues la vamos a enfriar. La vamos a enfriar pues más o menos, pues no sé, hasta los 12 grados, más o menos. Esto es solamente una prueba, pues para que se puede utilizar para una placa Peltier, en este caso para calentar este recipiente de agua, pero también para enfriarle, pues como vamos a ver ahora. Y para eso pues cambiamos la posición del conmutador, y ahora en estos momentos pues está enfriando este recipiente de agua. Es decir, la placa Peltier ha pasado de la función aumento de temperatura a la función enfriamiento de la temperatura.
Bueno, pues nada, pues hemos visto otra de las utilidades de la placa Peltier, en este caso pues para calentar o enfriar agua. Primeramente hemos calentado este recipiente de agua y ahora me parece que hasta los 45 o 50 grados, y luego pues le hemos enfriado pues hasta los 12 grados, con lo cual aquí vemos que una placa Peltier pues también podemos enfriar y calentar, en este caso líquidos. Siempre utilizar un recipiente metálico, y si es de aluminio mejor. Pues ¿para qué? Pues para que se caliente o se enfríe más deprisa, ya que el aluminio pues es un buen conductor de las calorías. Bueno, y que la placa Peltier pues no solamente se utiliza para refrigerar componentes tan sensibles como el microprocesador de un ordenador, sino que también lo podemos utilizar, como hemos visto ahora, y repito, pues para calentar y enfriar recipiente, o calentar o enfriar líquidos, ¿no? Bueno, al final de este vídeo pues aparecerá la cabecera de otros vídeos donde podemos acceder pues a otras facetas relacionadas con el efecto Peltier y con la placa Peltier.